Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que estudiemos la palabra. Qué importante es que entendamos la palabra de Dios. Qué importante es escudriñar la palabra. En ella está la sabiduría, el conocimiento. Amén. ¿Cómo es posible que, hoy vamos a hablar de la idolatría, cómo es posible que las personas se hinquen delante de una estatua hecha de yeso, de madera, de oro, de plata, por hermosa que sea? Es algo que hace un hombre, no tiene ningún poder. Las cosas de Dios son espirituales y nosotros no podemos seguir creyendo en las estatuas, hablándole a la madera, al yeso, al palo, al oro, a la plata, al cobre. No podemos seguir haciendo eso, porque eso es algo que detesta Dios, que le molesta. Hoy es un tiempo de reflexión, hoy es un tiempo de buscar sinceramente a Dios. No hay tiempo que perder. La venida de Dios sinceramente está a las puertas. Veamos lo que pasa en el mundo. Veamos la situación en Estados Unidos con los migrantes y todas las cosas que están pasando. Veamos México con que siguen el tema de los niños. Todas esas cosas en Cuba, en todas partes del mundo se está incrementando la maldad. Es importante pues que reflexionemos, es importante que comprendamos que solo hay un nombre que es sobre todo nombre por el cual podemos ser salvos, y ese nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cómo me gustaría de corazón que Dios te abriera el entendimiento, nos abriera el entendimiento para que nosotros comprendamos y entendamos y sepamos a quién es al que tenemos que darle toda la honra y toda la gloria? Jesús es Dios, Él vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, amén. ¿Y a qué vino? A dejarnos su palabra, a derramar su sangre por nosotros. Él no ocupa apoyo de nadie, menos de una estatua hecha de palo, o de madera, o de puna, o una pintura hermosa. Por favor, Dios no ocupa eso. Jesús de Nazaret, que es el nombre que es sobre todo nombre, Él hizo todo por su palabra. Si nosotros vemos en Génesis del principio, dijo que se haga la luz y se hizo la luz, que se separe la tierra del agua y se separó, se hicieron la tierra y los mares. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Si le hubieran preguntado a Jesús que de qué religión era, ¿qué hubiera dicho Jesús? No, las religiones no salvan. Hay una palabra, es la palabra de Jesús, y esa palabra tiene poder. Amén. Dios no necesita ayuda de nadie. Es importante que despertemos, es importante que abramos nuestros ojos y que al único que debemos de darle la honra y la gloria se llama Jesús de Nazaret. Yo te invito en el amor de Cristo a que analicemos profundamente, no nos molestemos. Esto que hago lo hago con la única finalidad de que nos adentremos más y que busquemos la verdad, porque dice la palabra de Dios: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Para que honremos solamente al Dios Todopoderoso, a Jesús de Nazaret, que es el nombre sobre todo nombre. Y Dios, Jesús de Nazaret, no ocupa imágenes, no ocupa santos hechos por hombres. Las cosas de Dios son espirituales. Amén. No materia. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. Vayamos ahí a Habacuc 2, 18 al 20. Dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Amén. ¿Cómo es posible que sigamos las tradiciones de la iglesia popular, donde nos enseñaron a hablarle a una estatua de palo, a una pintura? Pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento.
Pidámosle a Dios, pidámosle a Jesús de Nazaret que nos ayude a comprender y a entender que las cosas de Dios son espirituales, no son materia. Entonces, ¿cómo nos puede responder un mono de yeso que se cae y se quebra? ¿Cómo nos puede responder un palo o una pintura? No tienen vida, como dice aquí, no tiene espíritu. Es vano. Por eso es importante que comprendamos, hoy es necesario que demos la honra y la gloria al único que merece, por cuanto dio su vida por nosotros y hizo todo cuanto existe, incluyéndonos a nosotros. Y Él se llama Jesús de Nazaret. Y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Y vamos ahí a Éxodo 20. Y veamos qué dice la palabra de Dios en Éxodo 20, 1 al 5. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20, 1 al 5, dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La palabra de Dios, aquí en Éxodo 20, 1 en adelante, nos habla y nos dice: no te hagas imagen ni aún de lo que hay en el cielo. Amén. Ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Dice, porque yo soy tu Dios celoso, fuerte, que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La palabra de Dios nos aclara, no quiere que hagamos imágenes de Dios. No quiere que hagamos estatuas de Dios, porque esas estatuas no tienen ningún poder, son hechas por los hombres. Nosotros tenemos un Dios en el cual debemos de creer, y ese Dios se llama Jesús de Nazaret, y Él nos dejó una palabra. Es en esa palabra en la que nosotros debemos de creer, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero si nosotros le hablamos a una estatua hecha con figura de Dios, no nos va a responder. ¿Por qué? De Jesús. ¿Por qué? Porque esa estatua no tiene vida, porque no tiene corazón, no tiene sangre, no tiene espíritu, no tiene alma. Entonces, qué importante es pues que comprendamos que toda la gloria, toda la honra es al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tenemos un nombre, sobre todo nombre, al cual debemos de clamar nosotros, al cual debemos de orar, al cual debemos de pedir, en el cual debemos de humillarnos, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Y es espiritual. Esa relación con Dios es por la fe que nosotros creamos y por la palabra que nos dejó escrita. Amén. Por eso es importante que nosotros pues comprendamos y que Dios nos dé el discernimiento para entender que las imágenes son una abominación. Dios las detesta y para nada son útiles. Amén. Porque no oyen, no hablan. Y vamos allí a Jeremías. Vamos a Jeremías 17:5. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios o de Jehová. Amén.
Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a ver, San Juan Macías, por decir uno, ¿qué fue? Hombre. Y la palabra de Dios dice que no confiemos en los hombres. Y nos apartemos de Dios. A mí me tocó vivirlo. Cuando iba a la iglesia popular, las personas se iban a rezarle a los santos, a las estatuas, y se suponía que estaba el Altísimo conforme a la tradición popular o católica expuesto. ¿Por qué ir a darle honra a las estatuas de yeso cuando tenías expuesto al Santísimo? ¿Por qué honramos a las imágenes? ¿Por qué honramos a las estatuas cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que es omnipresente y que podemos hablarle y Él nos escucha? Por eso es necesario, pues, que nosotros comprendamos para que le demos la honra y la gloria al que la merece. Amén. Y si vamos allí a Deuteronomio 27:15, la palabra de Dios nos habla bien claro. Y vean lo que dice Deuteronomio 27:15. Por eso me gustaría que las leas estas citas y las analices. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Cuando Dios le está dando las ordenanzas a Israel de cómo debe de ser su conducta, también les dice eso. Dice, malditos los que hagan estatuas o esculturas o todo lo que tiene que ver con la idolatría. ¿Por qué? Porque eso era lo que practicaban los pueblos que Dios entregó a Israel. Entonces, no, por favor, démosle la honra y la gloria al que vive. Esto, si tú lees el Antiguo Testamento, te darás cuenta que Dios detesta que le demos honra a las imágenes. ¿Cómo Dios va a estar de acuerdo? El Dios Todopoderoso que se hizo hombre y estuvo con nosotros, nos dejó su palabra, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y que nosotros vayamos y nos hinquemos ahí a San Mateo, a San Lucas, a San Juan, a San Benito, a San Martín de Porres y no sé cuántos santos. Y dejemos a un lado al Dios Todopoderoso, al que vino al mundo y ofrendó su vida por nosotros. ¿Estará Dios de acuerdo con esas cosas? ¿Estará Dios de acuerdo que Él siendo omnipresente, que Él es nuestro Dios y que cuando Él muere en la cruz rasga el velo del templo y nos da la oportunidad de que nosotros tratemos directamente con Él a través de la oración? No, que nosotros vayamos y nos hinquemos y le estemos hablando a un pedazo de yeso, a un pedazo de palo y diciéndole, sé intermediario entre Dios y yo. Entonces, ¿dónde queda el nombre de Jesús? ¿No dice la palabra de Dios que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre, no es el Papa. Esa es una abominación. Es Jesús de Nazaret, el único nombre que se nos dio que es intermediario entre Dios y los hombres. Y así lo dice la palabra de Dios en muchas partes. El problema es que muchos a veces no leemos la palabra y por eso no tenemos ese conocimiento. Por eso yo te invito en el amor de Cristo a que busquemos de Dios, a que profundicemos en las cosas de Dios, a que sepamos a quién tenemos que darle la honra y la gloria. Y el que tenemos que honrar es un nombre, y ese es el único nombre, es a Jesús de Nazaret. Es el que estuvo en el mundo, es el que vino de Dios. Él es Dios. Nosotros no necesitamos hablar con la madera, con los palos. No necesitamos hablar con algo que hizo un hombre, porque ¿qué poder tiene lo que hace el hombre? El hombre por naturaleza es pecador. Qué importante pues es que nosotros
comprendamos la palabra de Dios. Amén. Vamos a Números. Números 21, 4 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Hablaban del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Dice que el pueblo de Dios renegó contra Dios y contra Moisés. Y Dios se molestó y mandó serpientes a que les picasen. Y dice que murió mucha gente. Murieron muchas personas de Israel. Entonces vinieron a Moisés y le dijeron: Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Ora a Dios para que quite de nosotros este mal. Entonces Dios le manda a Moisés y le dice: haz una serpiente de bronce, y todo aquel que fuere mordido y vea la serpiente vivirá. ¿Quién le da el poder? ¿A la serpiente? No, a la obediencia. Dios le da poder a la obediencia del pueblo y a la fe en la palabra de Dios. Dios le dijo: todo aquel que sea mordido por una serpiente y viere la serpiente de bronce será sano. Pero no era por el poder de la serpiente. La serpiente de bronce no tenía ningún poder. Dios lo hizo para probar la obediencia del pueblo. Amén. Pero Dios no hizo una serpiente con poder como para enseñarnos que nosotros podemos hacer estatuas o cosas de bronce, de oro, de piedra, para glorificar el nombre de Dios. No. Pero veamos lo que pasa, lo que pasó enseguida. Veamos en Segunda de Reyes 18:4. Dice Segunda de Reyes 18:4. Dice, estamos hablando del reinado de Ezequías. Dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Qué dice la palabra de Dios que tuvo que hacer Ezequías? Cuando vino a quebrar todos los dioses, los ídolos que tenía Israel, a los cuales ellos glorificaban, incluyendo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, le rendían culto, le hacían holocaustos. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hizo Ezequías? Tuvo que quebrar la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque el pueblo ya le estaba rindiendo culto a la serpiente de bronce.
No hay nada material en lo cual se glorifique Dios para adorarlo. Todo lo que se hace, claro, materialmente para la honra y gloria de Dios, es del agrado de Dios, como los alimentos, como el trabajar y como todo lo que se lleva a cabo para que nosotros vivamos en esta tierra. Y hay muchas cosas que se tienen que hacer porque son necesarias para que el hombre viva, pero no para glorificar a Dios. Nada que fabrique el hombre para glorificar a Dios es del agrado de Dios, que sean imágenes buscando que sean intercesoras o que hablen por nosotros ante Dios. No. Las imágenes no tienen ningún poder. El único poderoso, el único, se llama Jesús de Nazaret. Y ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y la palabra de Dios lo dice bien claro, como Hechos 4:12. Y no hay otro nombre bajo el sol dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que Jesucristo hombre. Juan 14:6. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Isaías 43:10. Dice, y mi siervo que yo mandé para que ustedes me conozcan, yo soy. Y fuera de mí no hay quien salve. La palabra de Dios nos habla en tantas citas de la Biblia y nos dice que solo tenemos un nombre, que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret. En donde la Biblia nos habla de la idolatría, en donde la Biblia nos habla de que las imágenes tienen poder. La idolatría sí habla, toda la Biblia habla de la idolatría, pero de la molestia de Dios, de que las personas prefieren, los humanos a través de los siglos, han preferido adorar imágenes de piedra que no tienen, como dice en Habacuc, que no tienen espíritu, no tienen ningún poder. O como dice Deuteronomio 27:15, malditos los que las hacen. ¿De dónde creemos nosotros que podemos hablar a una imagen, por hermosa que sea, y esa imagen nos va a escuchar, si es algo que hizo un hombre? Si es algo que no tiene corazón, no tiene espíritu, no tiene nada. Eso es abominable, eso es detestable delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿para qué vino Dios al mundo? ¿O acaso cuando Dios vino al mundo, Él le pedía a Moisés, le oraba a Abraham, le oraba a Jacob, que ya habían estado aquí en la tierra y que fueron sabios delante de la presencia de Dios, que buscaron a Dios y que fueron dignos de ser amados por Dios? ¿Acaso Jesús clamó a ellos? Él no necesita clamar a nadie porque Él es el Dios Todopoderoso. Así tú y yo no necesitamos clamar a las imágenes. Por favor, no. Esa es una aberración. Eso Dios lo detesta. Y todos los que se hinquen delante de una imagen no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Ahí en Gálatas 5:18 en adelante. Todos los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos uno que vino al mundo y se hizo hombre, que es Dios, y murió en una cruz por nosotros y nos dejó una palabra. La palabra de Dios, es la que tiene poder. Y es a la que yo te invito en el amor de Cristo, a que dejemos la idolatría, a que dejemos todas esas cosas que no son del agrado de Dios y glorifiquemos y exaltemos a ese nombre que es sobre todo el nombre, a Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis 2, 19, 23. Y veamos qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2, 19, 23. Amén. Dice la palabra de Dios, dice,
2, 19, 23 dice, yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Dice el 23, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Dice, yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Cómo le llama Dios a la idolatría? Fornicación, adulterio. Y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí le está hablando la palabra de Dios a la iglesia de Tatira. Y le está diciendo, has hecho unas cosas bien y otras cosas mal. Dice, pero lo que no te puedo pasar es que tengas ahí inmiscuida a Jezabel, que induce a mis hijos a la prostitución con los ídolos. Dice, tampoco estoy de acuerdo que el alimento que es ofrecido a los ídolos lo coman los que se supone aman a Dios. Dice, le he dado tiempo a Jezabel de que se arrepienta, pero no ha querido. Dice, entonces la voy a llevar a cama. Y a todos los que con ella andan, a todos los que con ella fornican, se prostituyen con los ídolos. Dice, los mataré. Y a sus hijos. La palabra de Dios es clara. Dios detesta la fornicación. Y es algo que pidámosle a Dios que nos dé el discernimiento. ¿Cómo Dios puede agradarse o va a poder agradarse de que nosotros doblemos las rodillas a pedirle a la santa no sé qué o al santo no sé qué? Eso es traición a Jesús. Eso es honrar a Satanás. Eso es darle gloria al enemigo de Jesús, que es el pecado, porque Dios es santo. Porque si nosotros tenemos a Jesús de Nazaret, que es el nombre que es sobre todo nombre, y que dio su vida por nosotros, que nos dejó su palabra, que sabemos que por él todo fue hecho, ¿por qué inclinarnos delante de una imagen? ¿Por qué hablarle a una imagen muda? Como dice allá en el Salmo 135, Salmo 135, 15. Dice el Salmo 135, 15. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven,
Tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cómo podemos confiar nosotros en un mono hecho de yeso? ¿Por qué nos hincamos delante de él? ¿Por qué le pedimos que sea intercesor entre nosotros y Dios? Las cosas de Dios son espirituales. Y nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, a Jesús de Nazaret, que es el nombre sobre todo nombre. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Él es el principio y Él es el fin. ¿Por qué hincarnos delante de una imagen? Eso es prostitución. Eso es abominable a Dios. Cuando sabemos que tenemos un nombre, que es sobre todo nombre. ¿Por qué no doblar las rodillas y clamar a Jesús de Nazaret, a nuestro Salvador, a nuestro Dios, al que pagó por tus pecados y por los míos en una cruz, en un madero? A Él sea la honra y la gloria, por siempre. Apartémonos de la idolatría. Pidámosle perdón a Dios. No enseñemos a los nuestros a hincársele a una estatua. Malditos los que las hacen. Enseñémoslo a amar a Dios. Enseñémosle que hay un Dios poderoso que murió en una cruz y derramó su sangre para darnos vida. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él humillémonos. La palabra de Dios dice que ante Él se doblará toda rodilla, ante el Dios Todopoderoso. Amén. Y para concluir vamos a Apocalipsis 9, 20 al 21. Amén. Apocalipsis 9, 20 al 21, dice la palabra de Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así habla la palabra de Dios. Y estamos tan inmiscuidos en la idolatría, en las cosas que no le agradan a Dios, que qué difícil es salir de ahí. Solamente en oración y ayuno. En oración y ayuno, para que Dios nos abra el entendimiento y nos dé amor para Él. Nos dé sabiduría y podamos comprender que lo material no responde, que la madera no responde, que el yeso no responde, que el oro, la plata, la pintura no responden. El único que responde a nuestra oración se llama Jesús de Nazaret. A Él es al que te presento. Dejemos la idolatría. Humillémonos a Dios. Veamos cómo está nuestro mundo. Dios viene pronto. Dios está a las puertas. Pongámonos a cuentas con Dios. Aquí de lo que nos habla Apocalipsis 9:20 es cuando ya fueron juzgados. Si lees todo el capítulo, ahí está diciendo que nunca se arrepintieron. Porque siempre glorificaron al enemigo, a Satanás. Y todo aquel que dobla las rodillas ante una imagen de palo, está rechazando a Dios y aceptando al diablo. Esa es una verdad y lo dice la palabra de Dios. Les dice adúlteros,
fornicarios. Y tiene razón Dios. Como si Él, siendo Dios, se hizo hombre, vino al mundo y fue humillado de tal manera y dio su vida por ti y por mí, derramó su sangre para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Nosotros doblemos las rodillas ante San Judas Tadeo, a San Juan Macías, San Martín de Porres y no sé cuántos santos. No. El hombre por naturaleza es pecador y no vamos a depositar nuestra confianza en un pecador. Apartaos del pecado, sed santos porque yo soy santo. Santo quiere decir apartaos del pecado. Y todos aquellos que se apartaron del pecado seguramente están con Dios. Y es lo que nosotros, tú y yo, debemos de buscar, estar con Dios. Y el tema de la idolatría es algo que Dios rechaza. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios discernimiento. Preparémonos, busquemos a Dios, honremos a Dios. Y demos gracia, demos honra, demos gloria al Dios Todopoderoso, aquel que tuvo a bien morir en una cruz, en un madero, siendo clavado de sus manos, de sus pies, escupido, bofeteado, burlado, para que tú y yo tengamos vida eterna. No le hagamos caso a Jezabel. No vayamos a la idolatría. No nos hinquemos ante las estatuas. Malditos los que las hacen. Malditos. Jeremías 17:5. No pongas tu confianza en los hombres. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret, en el cual tú y yo debemos depositar nuestra confianza. Espero que este video sea de bendición. No es con el afán de lastimar ni de molestar. Es el único interés que despertemos y que entendamos, que comprendamos, que Dios nos dé discernimiento y se nos quite la venda de los ojos y podamos comprender que solo hay uno al que nosotros debemos dar la honra y la gloria, y ya no hay tiempo. El tiempo concluye. Su venida está cerca. Preparémonos para su venida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.